Y en el programa del día de hoy vamos a estar conversando en primer lugar sobre una casa de citas que quiere fichar a Pogba para el Corinthians. Esto y otros patrocinios éticos o antiéticos. También vamos a estar hablando de el gran golpe que FIBA, la Federación Internacional de Baloncesto, le propinó a los agentes en el baloncesto. Luego hablaremos de TikTok y su prohibición en Estados Unidos, cómo afecta al deporte estadounidense. Y finalmente vamos a hablar de cómo Venezuela posiblemente es la federación que ha producido más personas suspendidas por el Comité de Ética de la FIFA. Todo esto y mucho más en su programa El Precio del Deporte. El precio del deporte. Producido por Laurel. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su programa El Precio del Deporte. Soy su anfitrión, Antonio Quintero, especialista en Derecho del Deporte, y es un gusto estar con ustedes, los verdaderos fanáticos del deporte, para hablar de lo que más nos gusta, que es las transferencias, los fichajes, el marketing deportivo, todo lo que tiene que ver con la gerencia deportiva. Porque nosotros no solo queremos darte nuestras opiniones, sino además queremos darte información y contexto para que ustedes puedan tener sus propias opiniones bien informadas. Y por eso nos acompaña el día de hoy con nosotros la dama del derecho del deporte, Elena Monderay. Hola a todos, gracias por estar con nosotros un episodio más de El Precio del Deporte. También nos acompaña con nosotros el pivote del mercadeo deportivo, el señor Moro, Andrés Moro. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles y estar aquí para ustedes. Y también nos acompaña desde Uruguay el mago del diseño y la identidad en el deporte, Brandon Buquet. Hola, un placer estar de vuelta con ustedes. Y por supuesto, también nos acompañan ustedes, los que nos acompañan todas las semanas con sus comentarios, opiniones, tanto de nuestros temas como de mi forma física, siempre con nosotros. Muy feliz año 2025, este es nuestro primer programa del año 2025 y bueno, tenemos varios temas interesantes que conversar y teniendo en cuenta eso, vamos de una vez ya con el primer tema de la semana, que es Pogba queriendo ser patrocinado ese fichaje por una casa de citas. Y les tengo un dato curioso sobre eso. No es la primera vez. Así que, Brandon, cuéntanos un poco más de este tema. Hay patrocinios extraños y luego está el que podría ocurrir con Paul Pogba y una casa de acompañantes para mayores de edad en el fútbol brasilero. Se trata de una agencia llamada Fatal Models que propuso la llegada del francés al Corinthians, ofreciéndose a pagar parte del salario del jugador, que sabemos que no es nada barato. Y lo que parecía ser un rumor fue confirmado por la directora de comunicaciones de Fatal Model, que se llama Nina Saiz, y dijo que sería incluso un honor poder llevar esta propuesta a cabo, teniendo en cuenta que sería algo innovador en el fútbol brasileño, que se ve muy pocas veces, pero no sería el primer equipo patrocinado por esta agencia, porque ya esta agencia de acompañamiento para mayores de edad tiene algunos clubes patrocinadores. Entre ellos está el Vitória de la Serie A y tiene otros clubes de la Serie B y la Serie C. Sería una locura. Yo haciendo el trabajo de investigación me meto a la página de esta agencia y ahora tengo que borrar mi historial de Google. Lo curioso es que visitando la página, además del catálogo de sus servicios, intercalados se muestran unos banners de los clubes a los cuales patrocina esta empresa. Así que creo que no es una idea descabellada, creo que podría ser una realidad, teniendo en cuenta que Pogba anda sin club desde hace tiempo por una sanción por dopaje y recién podría llegar a jugar en marzo. Sospecha también que incrementa, ya que Corinthians ya fichó a Memphis Depay, un fichaje que para el fútbol brasilero es un poco exótico, así que siguiendo esta línea podría ser una realidad ver al holandés con el francés. También suena Sergio Ramos, entonces es una campaña en la que el Corinthians está tratando de rescatar a algunos jugadores de bastante peso y creo que a través de esta agencia de Fatal Models podría ser una realidad. Y repito, ya es patrocinador de al menos
menos 4 clubes en el fútbol brasilero, incluido uno de Serie A, que es el Vitória, muchachos. Qué buena información, qué caso tan curioso. Pero además me hiciste pensar en patrocinios extraños y los traje un poco aquí. Para empezar, esta no es la primera casa de citas que patrocina un equipo de fútbol. O sea, esta idea no es completamente original de ellos. En Grecia hay un equipo que se llama el Bukefalas, de un sitio que se llama Larissa, y que su principal patrocinador es otra casa de cita, el Burdel Sula. Así que no es la única vez, pero ese no es el único patrocinio raro. Conseguí un par más porque estuve buscando esto ayer. Y tenemos el de Flowery Fields, que es una empresa que hace crecer cannabis. La matica esta que está prohibida por dopaje, pero que en algunos países es legal, como en Uruguay. Y patrocina en Austria al Wiener Victoria, y fue patrocinante del Wiener Victoria en Austria. Algunos dicen que cercano a un momento donde los jugadores perdieron un partido 24-0, entonces se reían un poco y combinaban esos resultados con el patrocinador. No sabemos si es normal o no. Y te cuento también que conseguí una activación, además de estos patrocinadores raros, una activación de Burger King, que creo que no viene el tema, pero entre todos los que estaba buscando me llamó la atención, que fue con el Getafe, donde el patrocinador estaba dentro de la camisa, estaba hacia abajo y era una cara del Burger King, y cuando metías gol y te sacabas la camisa y te la ponías así, te ponías la cara del Burger King, y me pareció genial, entre cuestiones raras que estaba viendo ayer. Simplemente quería compartir eso. Pero Brandon, y aquí yo creo que es donde está el punto, y fue lo que tú comentaste ayer. Estoy viendo que tienes la imagen de la... Sí, bueno, coméntanos tú un poco antes de pasar al tema. Ok, estoy viendo la cuestión, ya veo que somos dos. Coméntanos tú un poco el tema de estos patrocinios extraños que conseguiste tú también. Sí, lo divertido es que a raíz de este posible patrocinio me puse a buscar cuáles habían sido los patrocinios más raros del fútbol, y me llamaron la atención 3 que casualmente están en el fútbol español, pero el fútbol mexicano también se caracteriza por hacer cosas bastante elocuentes. Y bueno, tenemos en el número 3 el patrocinio del Intel para el Barcelona, pero lo pusieron en la parte interna de la camiseta, es decir, un despropósito porque no se ve, no tiene presencia. Pero la lógica era que el eslogan de Intel en ese momento era Intel Inside, entonces claro, era un juego de palabras con el que la llevaban por dentro. Luego está el icónico acuerdo del Atlético de Madrid con Columbia Pictures, que nos permitió ver la camiseta legendaria del Atlético con el logo de Spider-Man, y fue la más relevante, pero fue una temporada donde el Atlético mostraba muchos títulos de películas a estrenar en su pecho. Y luego la número 1, que fue la que mencionaste, Antonio, que me pareció increíble, que pusieron el rostro del rey de Burger King para que cuando los jugadores anotaran gol se levantaran la camisa y tuvieran la cara. Y además a eso, en un partido con el Real Madrid, llevaron al rey de Burger King al palco. Entonces veíamos al rey como que si fuese una autoridad, el rey de Burger King en pleno partido, lo cual dio mucho que hablar. Lo curioso es que la persona de arriba, si se ven en la imagen, no podía ver el partido y estaba haciendo así. Entonces, nada, son campañas y activaciones que me parecen bastante curiosas y dan mucho que hablar. Siento que este tipo de campañas como que no hacen daño, vamos a decir, hablarlo moralmente, pero ya luego cuando entramos en terreno de patrocinios con empresas de más 18, apuestas y cosas de ese estilo, creo que capaz ahí entra un factor moral que capaz no esté tan bueno, pensando en que el fútbol se consume por muchos menores de edad y es para un público también familiar. Justamente venía a ese punto, Brandon, después de esta recopilación. Es ético esto, o sea, el fútbol debe asociarte, tu marca como club debe asociarse a todas las marcas. Yo, por ejemplo, tengo un conflicto personal con una marca que patrocina un equipo de fútbol aquí en Venezuela. Es una marca que tiene 2 problemas, ¿no? Una marca de una empresa que recoge basura en Venezuela, y esa marca que recoge basura en Venezuela adicionalmente ha tenido muchos problemas de investigaciones relacionadas con corrupción que han publicado algunos periodistas como Armando Info. El tema es, primero, que cuando tú pones esa marca en tu camiseta, básicamente estás diciendo que estás asociando la basura con tu marca o el equipo con la basura. Y a mí eso en realidad me hace un choque en mi mente, ¿no? Y el segundo problema es que estás poniendo una marca que muchísimas personas están en contra de ella porque se sienten un poco estafados
por esa marca. Estoy hablando ya de un ejemplo que no tiene nada que ver con un más 18, fíjate. Y también hay un problema ético, al menos para mí lo hay. Si yo fuera el equipo, yo no tendría esa marca. Ahora, claro, hay que ver las realidades del equipo, hay que ver las realidades de Venezuela donde vivimos, hay que ver la conexión de esta marca con el equipo, si es más allá que un mero patrocinador, si da muchísimo dinero, etcétera. Hay muchísimas cosas que no tenemos la información para poder hablar en contexto, pero sí siento que a mí no me gustaría que mi equipo esté asociado a una marca de basura, a una marca de dopaje, a una marca de apuestas, a una marca de cuestiones que están asociadas con vicios, ¿no? Yo soy un equipo de fútbol que promueve una serie de valores y entre esos valores, oye, yo no quiero promover vicios. En este sentido, oye, Andrés, ¿qué piensas tú al respecto de esto? La gente te va a asociar directa o indirectamente con los sponsors que tú tengas y la imagen que tú estás viendo justamente con lo que estás hablando de la campaña de basura, con lo que estás hablando de cosas que no te gustarían ver en el deporte, simplemente la gente conecta una cosa con la otra. Acá estamos hablando de una marca que es para personas mayores de 18 años. Yo supongo, infiero, que esta gente está atacando a nuevos seguidores a través del fútbol que son hoy menores de edad, que mañana van a ser mayores de edad y que van a ver una ventana, por si no la sabían, oye, mira, tienes estas cosas para donde tú puedas meterte en la página, solicitar los servicios de escort, etcétera, etcétera, etcétera. No, es una imagen que contraria o choca, es muy fuerte con los valores del deporte, con los valores que promueve el deporte. Es raro. Sí, sin duda es raro. No sé hasta qué punto esté bien, hasta qué punto está mal. No sé hasta qué punto, hasta en la legislación hablando, si esto se pueda permitir salir en la televisión, por ejemplo, que pueda salir en un sponsor en principal de la camiseta, porque es algo para mayores de edad exclusivamente. Si bien el fútbol es para, si bien el mercado del fútbol en su mayoría son hombres, también hay muchos niños. Estamos hablando y muchos adolescentes. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se les está dando? No entiendo todavía, no me queda claro. Entiendo las realidades económicas, pero asociar a los escorts con el fútbol, oye, más allá de capítulos que puedan tener futbolistas, ya estás haciendo como una llave que puede ser complicada de salir. Mira, yo también veo desde el punto de vista de que depende de los valores, ¿no? Primero los valores con los que se siente identificado un club de fútbol y además también los valores de esos fanáticos, porque probablemente ustedes lo están viendo desde un punto de vista de que, oye, me parece raro, no me parece normal, es extraño, pero vamos a pensar en el usuario de estos servicios. Probablemente le guste, le llama la atención que la casa de servicios a la que frecuenta también esté patrocinando su equipo de fútbol. Y a lo mejor se abre una ventana con esto porque ya estamos viendo el caso de que estamos comentando acá de que no es el primer club que obviamente tiene patrocinios con este tipo de casas, de servicios. Así que, oye, a lo mejor, no sé si será el futuro próximo, pero quién sabe si en un futuro algo lejano se den más casos de esto, de que sean más estas casas de servicios que estén patrocinando no solamente el fútbol, sino también otros deportes. Yo creo que también se centra en los valores, como dije. Es un tema obviamente que da bastante para debatir y yo creo que justamente el principio para debatirlo es eso, son los valores. A lo mejor el club no se siente identificado con esto, pero una necesidad es el dinero. Y si hay alguien que se lo está ofreciendo, oye, rechazarlo así de primeras también está complicado. Así que yo creo que por allí es la cuestión, ¿no? de los valores con que se siente identificado. Y al final, bueno, es una promoción más. Entrevistaron al jefe de marketing de Corinthians en ese momento, porque esto ocurrió en diciembre, y el jefe de Corinthians contestó de que el email había llegado, pero que no había absolutamente ninguna negociación con esta casa de citas, ¿ok? No había ninguna negociación, ni estaban interesados, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de la marca, yo no veo problema de la marca de la casa de citas, porque la casa de citas quiere publicitarse. Y esto es un espacio de publicidad más dirigido directamente a un público que quizás puede acceder a sus servicios o no. Yo lo veo desde el punto de vista del equipo que recibe el patrocinio. Y en ese sentido, ahí es donde yo quiero que tú opines, Andrés. Imagínate que tú tienes un equipo de fútbol. Imagínate que tú tienes un equipo de fútbol y que dentro de ese equipo de fútbol te ofrece una casa de citas, traerte un tremendo jugador a cambio de un patrocinio. Entonces, en ese sentido, Andrés, tú como equipo de fútbol, no como marca, porque como marca, lógico, como equipo de fútbol, ¿aceptarías ese patrocinio? Insisto en lo que dijo Elena con los valores que tiene el club como tal. Más allá del deporte, hay equipos como el San Pauli de Alemania, no creo que aceptaría un patrocinio de TikTok, un patrocinio de Microsoft o de alguna petrolera, ¿no? Por la concepción, igual con Rayo Vallecano, igual con muchos, con el génesis de estos equipos y la forma de pensar y la base de sus fans. Ahora, no es la primera vez que pasa esto. Yo estuve leyendo, y yo no sé si fue la misma empresa o no,
Pero había una empresa de estas de escort, de citas por internet, que estaba ofreciendo hasta pagar el naming del estadio. O sea, estábamos yendo un paso más allá todavía. Querían poner el naming del estadio. Entonces, ¿cómo te sentirías tú? Te pregunto a cualquiera de ustedes, si ustedes van a llevar a sus hijos de 12 años a no sé qué, www.tal.com, ¿cómo le explican eso al muchacho que el nombre del estadio? Porque siempre los niños preguntan, siempre la gente pregunta, oye, ¿por qué este estadio se llama tal persona? Ah, bueno, porque este fue fundador del club, porque esta persona hizo esto, porque esta persona fue lo otro, porque este fue un prócer de la patria. Ahora, ¿cómo tú le dices, mira, tu hijo es no sé qué.com? ¿Qué es eso, papá? Bueno, eso es una cosa que tienes que esperar hasta los 18 años. Lo estás mandando a ver otra vez. Va atado a los valores que tenga el club. Hay gente que tiene valores muy liberales, gente que tiene valores más conservadores y todo está bien. El problema es la exposición que le podemos dar y la repercusión que puede tener en los menores. Por mí, la gente mayor de edad no le veo problema alguno. Cada quien consume lo que quiera consumir mientras sea legal. Ahora, el problema está con los menores de edad. Completamente coincido con Andrés y no me hago la idea incluso en la venta de camisetas, que suele ser una de las piezas más preciadas por los niños, un niño llevando en todo el pecho el nombre de una empresa de este estilo. Y para cerrar, yo creo que todo va por el tema del dinero y los intereses y en este caso yo no soy partidario de que el fin justifica los medios. Entonces, en este caso yo no aprobaría que para traer un buen jugador pueda aceptar lo que quiera, incluso yendo en contra de los valores, porque hablamos mucho de los valores y es que es así. Cuando se crea una marca, se construyen los valores de marca y eso está ahí por algo y debe ser coherente con lo que se crea, lo que se predica. Y en este caso yo creo que una empresa de este tilde iría en contra de los valores de marca de un cuadro de fútbol. Así que, bueno, me quedo con eso. Yo creo que por tema de dinero, yo creo que no lo justifica y si yo fuese el dueño de un equipo, yo creo que el fin no justifica los medios, muchachos. Y ahora la pregunta es para ustedes. Si ustedes tuvieran un equipo de fútbol, ¿les gustaría que una casa de citas de escort patrocinara su equipo de fútbol? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? ¿Su estadio? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. Y habiendo dicho esto, vamos con el segundo tema del día de hoy. Este nos trae Elena Mundaray y es que la Federación Internacional de Baloncesto decidió directamente que los agentes de jugadores no podían cobrar más su comisión de clubes, creando esto un revuelo y un golpe fuerte a los agentes. Pero aquí tenemos a Elena Mundaray, que nos va a explicar más sobre esto el día de hoy. Importantes cambios en las regulaciones internas de la Federación Internacional de Baloncesto. ¿Y por qué digo que son importantes? Bueno, porque toca directamente un asunto relevante y es el pago a los agentes de baloncesto. Para hablar antes un poquito más sobre este tema, bueno, tenemos que indicar que el artículo anterior de esta regulación establecía específicamente o regulaba específicamente el conflicto de intereses que puede haber entre los agentes y sus clientes. Ahora, ¿qué es un conflicto de intereses para la FIBA? El artículo establece 4 situaciones en donde se regula este conflicto de intereses y son los siguientes. ¿Qué se le prohíbe a los agentes? Bueno, que no puede representar o aconsejar a más de una parte en una misma transacción, parecido a más o menos la restricción que tienen los abogados, que no pueden representar a 2 partes en una misma demanda, porque es lógico, cada uno tiene sus intereses que están contrapuestos a la otra parte. Como segundo escenario, tienen que un agente FIBA no puede aceptar el pago por sus servicios por ningún otro que no sea su cliente. Como tercer escenario, es que el agente FIBA no puede representar o aconsejar un club en ninguna transacción si el agente tiene contrato con un jugador registrado en ese club. Y como cuarto escenario de conflicto de intereses, tiene que no puede directa o indirectamente usar a una tercera parte para esquivar las restricciones para recibir los pagos, es decir, la que comenté anteriormente, que no puede recibir pagos de una tercera persona. En este punto en específico, en el artículo como está redactado anteriormente, establecía una excepción para que el jugador, el cliente del agente, pudiera recibir un pago, por ejemplo, del club. Y obviamente tenía que establecer esa excepción, que todas las partes estuvieran de acuerdo. Tenían que acordar que efectivamente el club le iba a pagar a la gente del dinero del jugador la comisión que le correspondía a la gente. Por ejemplo, en un contrato de baloncesto se establecía que el porcentaje que le correspondía a la gente que ayudó a la transacción o que representa al jugador en esa transacción con el club iba a recibir el dinero del salario del jugador que se le iba a descontar, pero que lo iba a pagar directamente el club. Entonces el club tenía que pagarle
la comisión a la gente del dinero del jugador y tenía que pagarle el salario del jugador. Obviamente, al estar todas las partes de acuerdo, no había ningún problema y se cumplía con esta excepción que los mismos reglamentos establecían. Ahora, ¿cuál fue el cambio y por qué es lo importante? Porque ahora esta excepción está eliminada. ¿Qué es lo que quiere la FIBA según su justificación de eliminación de esta excepción? Quiere procurar evitar cualquier conflicto de intereses. Yo asumo que están teniendo muchos problemas específicamente con este tipo de situaciones, con este tipo de transacciones que a lo mejor no queda de una manera transparente, pero decidieron eliminarla completamente sin ninguna toma de opiniones por parte de los agentes, de los jugadores, y simplemente la eliminaron. Esto obviamente trae consigo una revuelta por parte de los agentes, también por parte de los jugadores, porque ya están acostumbrados a un sistema que probablemente les iba bien, y ahora se lo eliminan, se lo quitan. Y yo creo que hay puntos válidos, parte de la FIBA, para eliminar esta excepción, pero también hay puntos válidos por parte de los agentes para tener quejas con respecto a esta restricción que le están eliminando. Entonces, eso es lo que vamos a discutir hoy, porque me parece que es un tema, bastante debatible, porque veo, como repito, puntos válidos de lado y lado. Y quiero más o menos ir evaluando ustedes cuáles son sus puntos de vista, y sobre todo Antonio, que conoce un poquito más de cerca estos temas, que ya los hemos tratado también en el escritorio, pero bueno, la discusión está abierta para este punto. Tuvimos un caso, ¿no? En FIBA que defendiste espectacularmente bien tú, Elena. Y realmente salimos muy bien del caso. Justamente se estaba ya conversando este tema el año pasado y vino esta prohibición. Fíjate, yo quiero darles a conocer el punto de vista de los agentes antes de que pasemos al debate. Y ahí los agentes, de verdad que estoy sorprendido porque hay correos llegando de muchos agentes diciendo, mira, tenemos que enfrentarnos a esto, tenemos que oponernos a esto, etcétera, etcétera. Luego te puedo dar mi opinión con calma porque hay una opinión encontrada ahí por las dos partes, ¿no? Los agentes dicen, bueno, primero esto está restringiendo la libertad de emprendimiento y de llevar a cabo una libre empresa, ¿no? Porque me estás quitando cosas que yo puedo hacer. Luego dice que esto está directamente yendo contra la libertad de competencia o contra la competencia justa. Y no estamos hablando de competencia de baloncesto, sino de libre mercado en términos económicos. Y entonces ahí dice que esto cambia las cargas financieras de manera injusta, esto distorsiona la competencia, que limita la capacidad de los agentes de negociar efectivamente. Yo quiero hablar de este último tema porque es muy importante decirlo. Fíjate, normalmente la gente cuando negociaba con el club, al hacer de que fuera el club quien le pagara la comisión y no el jugador, siendo que esto era como un bono que le daba el club al jugador, es decir, que era parte de la remuneración que iba a recibir el jugador, pero que se la daban aparte a la gente. Esto te hace directamente que el agente como tal y el jugador, primero el jugador se libra de un pago de impuestos, porque esto caería directamente en su remuneración salarial. Entonces se le reduce directamente el pago de impuestos. En segundo lugar, además de que se le reduce el pago de impuestos, esto le permite al jugador sentir de que no está pagando. Muchos jugadores no les gusta pagar ciertos servicios, hay que decirlo, y al mismo tiempo esto facilita a que la gente le sea más fácil cobrar porque puede perseguir fácilmente al club. El club es una entidad que no se mueve si no paga, mientras que el jugador se está moviendo por todas partes del mundo y es difícil que lo sancionen porque puede restringir su derecho laboral y otras cuestiones más. Eso más todas las reglas de competición de la Unión Europea, etcétera, etcétera, que han estado diciendo. Ese es más o menos el punto de vista de los agentes. ¿Qué piensas tú de esto, Elena? Mira, justamente era lo que estaba leyendo, y además que, como estaba diciendo anteriormente, es todo un sistema que te cambia de la noche a la mañana, porque ya la gente está acostumbrada a hacerlo de esta manera, y no le das ni siquiera una opción o un límite de tiempo considerable para adaptarse, porque entiendo totalmente la finalidad de la FIBA en buscar, en restringir, obviamente, que haya conflicto de intereses. Se supone que tienen que haber estado teniendo problemas con este artículo, porque de hecho eliminaron toda la excepción en la que nuestra defensa se basó en ese caso, que no nos salió excelente, pero ahorita no hubiésemos tenido
tenido defensa? ¿Cómo que a nuestro cliente cuando no estaba haciendo nada malo? Cuando simplemente estaba trabajando bajo un sistema que te lo permitía. Entonces, yo me pongo a pensar también, fíjate, un agente que tenga 3 jugadores en un equipo, que haya actuado de buena manera, que hizo todo correctamente. Antes le reclamaba su salario del jugador, de su representado, y su comisión al club. Una sola demanda. Ahora va a tener que demandar probablemente a 3 jugadores si no le paga. Y no solamente esto aumenta las demandas de los problemas entre los agentes, los clubes y los jugadores, sino también más trabajo para el propio tribunal de la FIBA. Entonces, ¿qué nos puede desencadenar esto? Oye, más trabajo para la FIBA, probablemente que haya más casos, probablemente que haya más retrasos, probablemente que se incrementen los costos, porque obviamente vas a necesitar más personal cuando tienes más demandas. Entonces es una bola, oye, que va a ir creciendo probablemente. Y repito, entiendo la situación de la FIBA de querer obviamente eliminar cualquier conflicto de intereses, es su punto principal, pero oye, creo que había maneras de hacerlo un poquito mejor porque estás acabando con un sistema en donde ahora se te puede voltear la moneda, ¿no? Porque los agentes se están organizando. De hecho, creo que había reuniones para esta semana entre diversos grupos de agentes porque quieren tomar acciones en contra de esto porque no están de acuerdo. Y principalmente porque no se les tomó en cuenta su opinión. No se les dijo, no se les preparó para esto, simplemente un cambio de normativa sin consulta alguna. Y me parece que además estaba leyendo varios artículos, varias opiniones de personas que, oye, al menos la FIBA recibe casi $1 millón por los agentes anualmente con estas cuestiones de las tasas que tienen que pagar y cómo no se va a tomar en cuenta su opinión cuando también dan dinero a la FIBA. Entonces, oye, me parece también que tenía que ser justo que se tomara en cuenta su opinión porque nuevamente es un sistema que está cambiando de la noche a la mañana y sin ningún reclamo. Defensa del punto de vista de la FIBA, ¿qué es lo que pasa? Que FIBA entiende que cuando es el club quien te paga, así ese dinero haya sido para el jugador, o sea, por la contratación del jugador, el club es quien es tu cliente, no el jugador. Y eso te puede llevar a ti a que no defiendas correctamente al jugador. Y eso también puede llegar a ser cierto, no en todos los casos, pero en bastantes casos puede llegar a ser cierto. Yo creo que hay que hablar cada caso de conflicto de intereses de forma específica y establecer varios elementos. Esa es mi opinión, para poder decir que hay conflicto de intereses o no. Siendo el pago uno de estos elementos, pero no siendo el pago el definitivo elemento, sino viendo el comportamiento de la gente con respecto al jugador y al club. Ahora, si el club es quien le paga la comisión a la gente que ha debido ser pagada por el jugador y el agente no defiende al cliente frente al club, por ejemplo, no le pagan al jugador y el agente no hace nada. Por ejemplo, el jugador necesita ciertas cuestiones y el agente no hace nada. Y el agente siempre le pide al jugador, no demande, no reclames esa cantidad, no hagas. Ahí empiezan a saltar las alarmas. Pero si el agente, a pesar de que el club no le ha pagado, defiende a su cliente, defiende al jugador, está con él, reclama todo lo que le deben, oye, no veo absolutamente ningún tipo de sentido para que esto no pase. Entonces creo que tenemos que profundizar el tema un poco más. También estamos empezando a discutirlo. ¿Qué piensas tú, Brandito? Se me generó una duda o un posible caso. Puede que esto sea respuesta a que si es la FIBA o si es la FIBA la que decide o decidía antes que los clubes sean los que le paguen a los agentes, existía la posibilidad de que los agentes hicieran negociaciones pensando en su beneficio personal, es decir, llevar a su representado a cierto club y no a otro porque ese es el que le traería más beneficios en pago a él mismo. Justamente, Brandito, ese sería un conflicto de intereses y está regulado también en el Código de Ética de la FIBA y justamente también esa es una de las quejas de varios comentarios que he venido viendo, que como la FIBA, es una crítica que le hacían ciertas personas, cómo la FIBA se iba a meter en este punto, en un sistema que no estaba haciendo daño a nada, porque mientras las cosas estaban claras entre las partes no había problema, y por qué no se enfocaba entonces en, por ejemplo, que un agente tuviera acciones en un club y además llevara a sus clientes de su agencia a ese club. Ahí hay un claro conflicto de intereses. También está el caso del ejemplo que tú mencionas. También hay otros en donde, oye, creo que era más oportuno que la FIBA apuntara hacia esas cuestiones, hacia esos casos de conflicto de intereses que también, al parecer, son frecuentes, pero no, le hicieron este caso a este puntico que yo creo que no estaba trayendo mayor colación mientras las cuestiones estaban claras. Como dice Antonio, que estoy de acuerdo completamente. Habría que regularlo en que, oye, no solamente es el pago, porque si el pago estaba claro, que se le está descontando al jugador y que ese dinero que le correspondía al jugador se le está pagando a su agente y las tres partes, club, agente y jugador, están de acuerdo con esa transacción, oye, mientras haya cuentas claras no va a haber problema. Pero la FIBA te quitó toda esta excepción de una sola manera. Entonces, entiendo que, bueno, que quieren prohibir, que quieren
eliminar cualquier conflicto de intereses, pero también hay otras situaciones que no se están regulando. Ahí está el detalle de toda esta discusión de la molestia de los agentes, obviamente, y bueno, de la FIBA, que ya veremos cómo queda todo esto. Además, como dato, estaba buscando el reglamento en la página y no funcionaba nada de la parte de los documentos, al menos ayer, de la FIBA. No sé si es justamente por estas cuestiones, simplemente estoy aquí trayendo a colación un punto que me pareció interesante, pero la molestia de los agentes está y creo que se está organizando para ir en contra de FIBA, en lo que pudiera ir incluso la jurisdicción ordinaria, porque tienen razones para hacer reclamos. Yo quería agregarle al tema de Brandon de que tuvimos en un caso que no tenía nada que ver con esto, pero haciendo averiguaciones nos enteramos de una situación como la que describe. Hubo un agente que iba a llevar a determinado club en la MLS a determinado jugador, pero él estaba pidiendo un pago aparte para él. Y como el club se negó a darle esa cantidad de dinero a él, llevó al jugador para otro sitio. O sea, lo que estás diciendo sucede, es parte del problema y hay que decirlo. No quiero decir quiénes son los protagonistas, pero sabemos que eso existe. ¿Qué pasa? Sabemos que sucede en ese sentido. Pero bueno, yo creo que esa es la pregunta para ustedes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Piensen que el club le paga a la gente una comisión que ha debido pagar el jugador genera un conflicto de intereses? ¿No lo genera? ¿Cómo ven esta nueva regla de la FIBA? ¿Qué piensan ustedes acerca de toda esta situación que está ocurriendo con los agentes en el baloncesto internacional? Bueno, déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. Y con esto listo el día de hoy, vamos al tercer punto del día, que tiene que ver directamente con TikTok. TikTok está vuelto loco por todos lados. Lo quieren prohibir en Venezuela, está bloqueado o lo desbloquean a veces. Yo ya perdí la cuenta porque uno tiene que utilizar tanto el VPN que se te olvida qué funciona y qué no funciona, etcétera, etcétera. En Brasil también hubo una disputa para bloquearlo y ahora Estados Unidos hay una decisión judicial que dijo que o se vendía a manos norteamericanas o tenía que salir por problemas de la seguridad internacional de Estados Unidos. Y la pregunta clave, ¿cómo va a afectar esto al deporte de los Estados Unidos? Andrés nos los comenta el día de hoy. Se va a TikTok de Estados Unidos. ¿Logrará el gobierno estadounidense banear o prohibir esta famosa red social con un crecimiento exponencial significativo? Es algo que aún no sabemos y que ha cambiado en las últimas horas gracias a la entrada del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, el problema no está del todo. El gobierno estadounidense, las instituciones estadounidenses acusan de un problema de seguridad nacional por la protección de datos que la empresa china ByteDance tiene. Sin embargo, esto es un tema legal muy extenso del cual no nos vamos a meter porque no es nuestra área, pero yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué consideran ustedes con respecto a esta reflexión? Si el deporte se ve afectado, la industria deportiva se ve afectada por una posible prohibición de TikTok, ¿sí o no? Les dejo nada más este comentario. Mark Cuban es el propietario de los Mavericks de Dallas, de la NBA. Él fue entrevistado por Sportico y respondió en una sola línea un correo y él puso: en nada va a cambiar. Nada, simplemente menospreció la partida de TikTok antes de que pasara lo que ocurrió el fin de semana pasado, que estuvo baneado por 12 horas. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Y yo les voy a decir por qué yo no estoy de acuerdo con lo que dice este señor, aunque conoce mucho más la industria del deporte que yo, pero tengo 3 argumentos que creo que pueden ser sólidos. Wow, 3 argumentos. Andrés vino con todo hoy, ¿eh? Mira, yo te digo algo, yo leí las declaraciones haciendo la investigación para esto y te digo que también estoy en contra de lo que dijo este señor Mark Cuban. Y también fui a Sportico y lo leí. Fíjate que estuve averiguando y TikTok patrocina a la NFL, patrocina a la MLS, patrocinio súper interesante, y patrocina Major League Baseball. Los patrocina directamente a las ligas. No han querido revelar cuánto dinero va a perder la liga. Sí, tienen que terminar el acuerdo con TikTok. Solo se dijo que la NFL tenía una cláusula donde podía salirse del contrato si prohibían su estadía en Estados Unidos. Quería comentar rápidamente este detalle para que vean que se pierde si se quita TikTok en Estados Unidos con respecto a la MLS. Y es que TikTok tiene un acuerdo que incluye contenido exclusivo, live stream, player spotlight, que es como seguir a determinado jugador. ¿A qué jugador siguen en especial? Adivínenlo, a Messi. Entonces tienen un player spotlight con Messi, donde hay streaming de TikTok que siguen a Messi durante todo el partido.
lo que Messi está haciendo todo el partido. Es decir, no estás viendo el partido, solo ves a Messi. Luego, ese es el Messi Cam. Luego tienes un spotlight especial en Messi de todo lo que hace Messi, con referencia al partido. Luego tienes especial para ver las finales del Inter Miami, por Messi, por supuesto, ¿no? Y luego tienes un live streaming exclusivo de la MLS, que hace perfiles y hace simulcast, que son eso cuando alguien comenta los partidos, y lo hacen con el Inter Miami. Entonces, ¿qué pierde para mí? Y yo, ¿dónde veo el problema? Pierdes a la generación Z un poco, que es la que más usa TikTok, aunque hasta mis padres usan TikTok, excepto yo. Tal vez yo soy el viejo del asunto ahora. Y creo que pierdes dinero por estos patrocinios. Creo que pierdes cuestiones divertidas que estaba haciendo TikTok. No sé qué piensa Elena con respecto a este tema. Mira, yo creo que el señor Cuban, con todo respeto, lo ve desde otro punto de vista que no comparto, porque, oye, las redes sociales ahora, sea TikTok, sea Instagram, sea lo que sea, causan revuelo y no escapa del deporte. Tenemos departamentos de presas de clubes en donde se hace todo un trabajo en base a las redes sociales. Y que te eliminen una tan importante como TikTok, oye, baja también la exposición de los equipos, baja el trabajo y yo creo que sí tiene su punto interesante ahorita las redes sociales porque todo lo vemos por redes sociales. Sobre todo, oye, en un país en Venezuela donde la prensa ha bajado, donde no hay tanto prensa escrita, las redes nos han abierto a la comunicación, a la información y yo sí creo que es un golpe recibir esto, un golpe bajo, de que se te cierra una ventana de exposición. Y por eso no estoy de acuerdo con el señor Cuban, por más respeto que le tenga, pero creo que hay un punto de vista donde él no le está prestando atención y creo que va justamente por allí. Yo coincido con ustedes, muchachos. Hablando de generaciones, me parece bastante boomer ese comentario, porque es menospreciar el impacto que está teniendo TikTok como red social a nivel mundial. Si bien no es la red social más consumida en Estados Unidos, porque está por detrás de Facebook, YouTube e Instagram, es una ventana, como bien lo dijo Elena, bastante importante y se ha visto distintos acuerdos. Me suena también el Wrexham de Deadpool, que tiene como patrocinio TikTok y muchas marcas que están utilizando esta plataforma para llegar, como bien sabemos, a un público joven. Así que yo creo que sí va a pesar, en caso de que desaparezca TikTok de Estados Unidos, un tema de alcances y de posibilidades que podrían tener tanto económicas como de poder hacer campañas y generar nuevas audiencias. Efectivamente, todos ustedes hablaron un punto muy importante que es que afecta fuertemente a la exposición digital de tu marca. Vamos a analizar un poquito cuáles son las cifras de TikTok en Estados Unidos, nada más. En Estados Unidos hay 170 millones de usuarios de TikTok. Estamos hablando del país que más tiene usuarios en todo el mundo. Oye, estás despreciando, estás menospreciando o estás haciéndole la vista gorda a una red social que tiene muchísima gente en todo el mundo, que más adelante vamos a hablar de la cantidad que tiene, pero que tiene 170 millones de personas en tu país y que tu país es el que está de primero en el mundo. El segundo que le sigue es Indonesia. Estas son cifras oficiales de la empresa. Indonesia tiene 130 millones. O sea, estamos hablando que Estados Unidos se ha vuelto referente en TikTok, en la generación de contenido, en la creación de contenido y en el consumo de contenido. Entonces, prácticamente estás cerrando, no una ventana, una megapuerta estás cerrando a todas las marcas deportivas que quieren seguirse mostrando ante nuevas tendencias, ante nuevas cosas y hacer muchísimas cosas. De las generaciones lo vamos a hablar un poco más adelante. ¿Cuál es otro punto que yo veo que me llama muchísimo la atención? ¿Qué ha hecho el deporte estadounidense desde hace muchísimo tiempo y ahora lo vuelven a hacer y cada quien va variando un poco más? Es la internacionalización de su marca, venderla hacia afuera. ¿Qué hace la NFL? Cada vez está vendiendo más partidos a Alemania, a Inglaterra. En España se va a jugar uno en el Bernabéu, un juego de la NFL. En México la NBA hace lo mismo. La Major League Baseball está haciendo lo mismo. También busca salir de allá. La MLS con la movida de Messi, que ya lo ha hecho con Beckham, que lo ha hecho con muchas otras cosas, siempre ha buscado penetrar en un territorio internacional para abarcar más mercado y, por supuesto, tener más dinero. Y es aquí donde vengo. Pierdes otra oportunidad muy grande de internacionalización. TikTok tiene 1.690 millones hasta 2024 de usuarios en todo el mundo. Es la quinta red social más utilizada. Sin embargo, es la más nueva de todas estas que está por encima. Primero está Facebook, después YouTube,
Después viene WhatsApp, luego Instagram, pero estamos hablando de que de todas estas anteriores es la primera, es la más reciente, perdón, es la más nueva y además se ha descargado más de 4.000 millones de veces y en 2023 y 2022 se descargó 700 millones por año. Esto está diciendo que esto está creciendo muchísimo, entonces no estás solo frenando una ventana en tu casa, sino también para que la gente te vea afuera y pueda conectar contigo de otra manera distinta, ¿no? Estamos de verdad haciéndole el feo. Yo creo que esto, si sigue así y no continúa la prohibición, hay que hablar que TikTok está prohibido en otros países, está prohibido en la India, en China hay muchos problemas para TikTok, hay una red paralela a TikTok que de hecho hecha por la misma marca, pero no se ve TikTok tanto así que está de entre las primeras 10 redes sociales está esta que les digo y TikTok no figura en el mercado chino. El otro tema que yo veo que argumenta que esto sí afecta, contrariamente, es un tema que ustedes hablaron justamente y es que TikTok es un tema generacional. Ok, les leo el siguiente dato. 71% de los usuarios de TikTok tienen entre 18 y 34 años. Casi 3/4 de los usuarios de TikTok que simplemente te están diciendo estamos en la nueva generación. ¿Y a quién vas a atacar tú como marca deportiva, como club, como institución? A las nuevas generaciones, porque son las que quieres primero conectar y luego fidelizar en el futuro. Entonces le estamos cerrando una ventana también, además, a la gente joven que está cansada de consumir lo mismo y que cambió los patrones de consumo y de comunicación de una manera distinta. Hay que prestarle atención a estas nuevas generaciones, a cómo ellos se comunican, cómo ellos se conectan y nosotros tratar de conectar con ellos de la mejor manera. Fíjate que el 52.83% de los creadores de TikTok tienen entre 18 y 24 años. Son chamos, son personas jóvenes, son pibes, como les quieran decir en sus países, son personas muy jóvenes que están haciendo contenido porque ya la gente se aburrió, o al menos las generaciones nuevas, de los contenidos tradicionales. 49% son hombres, 49% son mujeres, 51% son hombres de los usuarios en TikTok. Está bastante parejo. Si quieres abarcar un territorio más, el deporte siempre va 2-3-1 a favor del hombre, en proporción, dependiendo del deporte también, en su mayoría. El hombre ve más deporte que la mujer, en algunos deportes, insisto, pero llevar una proporción intermedia y buscar que la mujer también se involucre más en el deporte, pues está ganando muchísimo, está perdiendo muchísimo en la industria del deporte. ¿Y quiénes son los principales afectados de esto? Por supuesto, los clubes, las instituciones, las marcas deportivas, los deportistas que pierden capacidad de ingreso, pero no solo los deportistas profesionales. Aquí tengo un dato que vi de Sponsor United, que es aproximadamente el 40% de los atletas universitarios o de bachillerato tenían comunicaciones, eran por Twitter, y esto había crecido 70%. Entonces le estamos también cerrando una ventana a las nuevas generaciones de deportistas que lamentablemente se ven afectados. Los medios de comunicación también se ven afectados. De hecho, la cuenta con más seguidores de deporte en Estados Unidos, ESPN, tiene 50 millones, está por encima de la NBA, que es el segundo más importante, con 23 millones de seguidores. Entonces pierde un brazo, pierde un poder. Y todo el mundo, yo creo que esto es una relación de perder. No sé qué ven ustedes. Oye, Andrés, con tantos datos me dejó ahora con más preguntas de las que tenía antes. Pero fíjate, Andrés, creo que has dado un punto clave que justamente lo estaba viniendo pensando y es la generación, ¿no?, a la que va dirigida justamente las redes sociales. Y los números que dicen respaldan completamente lo que estabas hablando. Porque hemos visto esta generación que les cuesta un poquito como que el deporte, que es lento, que es fastidioso, que es aburrido. De hecho, ya hemos visto que el béisbol ha tenido que adecuar ciertas normas justamente para hacerlo más atractivo a las nuevas generaciones porque se están quedando sin ese espacio. Y oye, necesitas fanáticos, necesitas gente a quien venderle tu producto. Entonces, hay movidas gerenciales, hay movidas deportivas que rondan en cuanto a la generación. Y oye, cerrarle esa ventana, como estás diciendo, es quitarte una exposición grandísima. Además, averiguando también sobre este tema y de no menospreciar las redes sociales, porque cualquiera te diría, es una red social, es una pérdida de tiempo. No, también es una exposición, es un trabajo, son muchas cosas. Fíjate que estaba buscando, y no di con los datos completos, pero una publicación de Cristiano Ronaldo en Instagram cuesta más de $2 millones. Nada más en Instagram, siendo él el deportista que más seguidores tiene en las redes sociales y siendo obviamente el que más gana por publicaciones en redes sociales. Entonces, no hay que menospreciar esta cuestión de las redes sociales, de que no importa que la cierren, no importa que la suspenda, porque ¿qué más? Hay otras. No, es importante porque mueve dinero, mueve gente, mueve generaciones, mueve trabajo. Y oye, eso es importante, hay que tomarlo en cuenta. Entonces, allí te dejo por lo menos ese dato que para mí, oye, no hay que subestimar el cierre de una red social en esta temporada, en este ámbito que estamos viviendo con las redes sociales,
porque la verdad es una ventana importante. Sea de su agrado, no sea de su agrado, yo no tengo TikTok. Antonio sí tuvo TikTok, hay que confesarlo, él sí lo tuvo y además dejaba de trabajar para estar metido en TikTok, por eso lo descargó, porque la aplicación era más fuerte que él, pero sí mueve gente. Y oye, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Fake news, totalmente fake news. A la gente le gusta hacer fake news. Para nada. Si tuve TikTok, no, casi nunca lo uso. Pero aquí Brandon nos va a dejar su opinión. Soy más consumidor de Instagram, pero sí reconozco que la capacidad de influencia que tiene TikTok es muy grande, no solo en el deporte, sino en muchos ámbitos en la vida. Yo creo que la forma en la que se consume contenido hoy en día está dictada netamente por TikTok. Ahora se consume todo más rápido, hay que enganchar a la gente apenas en los 3 segundos y siento que está marcando la pauta. No solamente en redes sociales en deporte, también lo vemos en las canciones. Los artistas ahora están generando éxitos de TikTok. Uno se conoce solamente el fragmento de TikTok que se hace tendencia. Entonces creo que es una ventana, una plataforma, como dijo Andrés, una puerta inmensa que está marcando la pauta en cómo se genera contenido, cómo se consume información. Así que seguramente en caso de que sea baneada completamente, porque hay que recordar que se extendió el plazo del cierre de TikTok unos 75 días, si no me equivoco, en caso de que sea oficial va a ser una pérdida bastante fuerte para las industrias en Estados Unidos y a nivel mundial. Para finalizar, les dejo una última reflexión sobre el consumo de TikTok en Estados Unidos, y es que de los usuarios de TikTok el promedio es de 90 minutos diarios que estas personas dedican o destinan como entretenimiento, como información, como educación, para utilizar TikTok. Y un dato que me pareció alarmante y escandaloso y que genera hasta ciertos problemas es que hay un 6% de estas personas que se meten hasta 10 horas por día, ¿ok? Este es un tema que yo creo que hay que tratar psicológicamente, que genera una adicción y genera problemas y te genera problemas en la vida, pero estás perdiendo la ventana más importante de mayor proyección que tienen las redes sociales en los últimos tiempos. La pregunta ahora es, ¿creen que si cierran TikTok en Estados Unidos esto va a afectar al deporte norteamericano? ¿Creen que no va a afectar como Mark Cuban? ¿Creen que sí va a afectar como la mayoría de las personas en este panel piensan? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Cuál es su opinión? Déjennos en la caja de comentarios. Muy bien, y habiendo dicho esto, vamos al último tema del día de hoy, y es que es muy probable, y no quiero aseverarlo porque hay decisiones secretas, que la Federación Venezolana de Fútbol o personas que han manejado la Federación Venezolana de Fútbol de Venezuela se hayan convertido en la mayor cantidad de sancionados por el Comité de Ética de la FIFA, con 7 personas, ya que se conoció la semana pasada que el exsecretario de la Federación Venezolana de Fútbol, Tomás Álvarez, que le llamaron, porque se llama Manuel Tomás Álvarez, entonces FIFA lo llamó Manuel Álvarez, pero todos lo conocemos en Venezuela como Tomás Álvarez, fue multado por casi $1 millón y suspendido por 5 años. Y esto nos lleva a que hay 7, no 1, no 2, no 3, no 4, 7 personas que ya han sido sancionadas por el Comité de Ética de la FIFA desde el nacimiento del Comité de Ética de la FIFA en la década del 2010. 7. El otro país que sigue cerca de Venezuela en sancionado es Bangladesh, que tiene 6. Eso es lo más cerca que otro país está de Venezuela, así que Venezuela rompe el récord ya con esta sanción del fin de semana y se convierte en el país que tiene más sancionado por el Comité de Ética de la FIFA, todos relacionados con administraciones anteriores. Pero vamos a comentar un poquito qué hizo Tomás Álvarez, el que está en esta foto. ¿Qué nos dice? ¿Quién es Tomás Álvarez? Tomás Álvarez es el exsecretario de la Federación Venezolana de Fútbol. Comenzó sus labores en el año 2012 y las finalizó entre 2020 y 2021. ¿Por qué finaliza sus labores entre 2020 y 2021? Bueno, porque en ese momento hay todo un embrollo dentro de la Federación Venezolana de Fútbol. Cambia de presidente primero, comenzando el año Laureano González, que también está suspendido, es uno de estos 7, deja la Federación de Fútbol y se la cede al vicepresidente, que era Jesús Berardinelli. Jesús Berardinelli un poco más adelante es arrestado, muere bajo arresto y luego de eso FIFA coloca una comisión reorganizadora en la Federación Venezolana de Fútbol. Dentro de esa comisión reorganizadora empieza a funcionar. Tomás Álvarez básicamente tiene que entregarle todo el funcionamiento como secretario general
de la federación a la comisión reorganizadora de la FIFA y va entregando cuestiones, va entregando papeles y sigue funcionando hasta que va siendo suplantado poco a poco por David Quintanilla, quien básicamente empezó a controlar la federación un poco antes, bajo órdenes ejecutivas, un poco antes de que ya venciera el periodo de la comisión reorganizadora. Luego hay elecciones, se elige al nuevo presidente y después de ese nuevo presidente se queda David Quintanilla como secretario general y finalmente sale Tomás Álvarez. ¿Okay? ¿Por qué fue suspendido Tomás Álvarez por FIFA y multado? Bueno, dice aquí que el exsecretario general de la federación quedó inhabilitado a ejercer cualquier clase individual de actividad relacionada con el fútbol durante 5 años y debe abonar una multa de $993,603,93. Sumamente específico. Ya vamos a explicar por qué. Y la FIFA indica que violó los artículos 29 del Código de Ética, que son de apropiación indebida y malversación de fondos, 16, que violó el deber de confidencialidad, y 14, que violó los deberes generales, que esta es la violación que todo el mundo comete al violar el Código de Ética. Es decir, casi siempre es un artículo en conexión con los deberes generales. Entonces, no hay mucho que explicar con respecto a los deberes generales. ¿Y por qué dicen que hizo esto FIFA? FIFA indica que hizo esto, que violó todos estos artículos, a raíz de haber efectuado omisiones y haber actuado con falta de atención, mala gestión y negligencia durante el ejercicio de sus actividades que posibilitaron la apropiación indebida y la malversación de fondos de la federación y de FIFA. Entonces, ¿nos están diciendo que Tomás Álvarez se agarró a este dinero? No nos están diciendo que se agarró a este dinero. Nos están diciendo que al haber efectuado omisiones, al haber actuado con falta de atención, al haber mal gestionado y al haber sido negligentes, él posibilitó que otras personas se apropiaran indebidamente dinero y que se malversaran fondos también de la Federación de Fútbol y de la FIFA. No que él se los agarró. Y aquí quiero hacer un paréntesis importante. No tenemos la decisión, FIFA no la ha publicado. Lo que publicó fue un comunicado de prensa, pero cuando analizamos detalladamente el comunicado de prensa, nos indica esto. Entonces, ¿por qué esa multa de 993,603,93? Así de específico. Porque esa fue la cantidad probablemente a la cual fue malversada bajo la supervisión de Tomás Álvarez. Esa fue probablemente la cantidad que se malversó, que se apropió indebidamente, que se malinvirtió, etcétera, 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 bajo la supervisión de Tomás Álvarez. Tomás no se la agarró, pero como que se hizo el loco o se debió haber dado cuenta y no se dio. Y eso es básicamente lo que nos está diciendo el comunicado de la FIFA. A mí me queda la duda de qué pasa si el señor Álvarez no tiene esos 999,000 puntos tal para pagarlos. Porque si se está diciendo que hizo la vista gorda y no que se apropió de ese dinero, según haciendo esta conjetura, oye, él no los tiene efectivamente. Entonces, ¿qué pasa si él no cancela esta multa que le está imponiendo la FIFA? Probablemente vendrán más sanciones que lo imposibilitarán seguir trabajando en el fútbol como tal. No hay mucha más consecuencia, además de que FIFA puede buscar a través de ciertas cuestiones, buscar una compañía de cobro, empezar juicios en otros países para tratar de cobrarse esta cantidad que considera adeudada. Además que ellos dicen que hay fondos de ellos metidos en esos 993,000. Es decir, hay dinero que FIFA otorgó en esos 993,000. Teniendo en cuenta este sentido, básicamente es lo que más o menos está ocurriendo. Y además también, para completar lo que acabas de decir, que todavía puede apelar esta decisión porque entendemos que salió el fin de semana, todavía está un lapso en donde él pueda apelar esta decisión y además probablemente llegar a la instancia de acudir al Tribunal de Arbitral de Deporte en Lausana, Suiza. Así que todavía no está nada definido en su totalidad, pero ya hay una primera decisión. Y justamente lo que me llama la atención, que probablemente es lo que más le llama la atención a la gente, es eso, sobre las omisiones. Y probablemente cuando te llega la noticia de que hay una persona suspendida, que hay una persona que le ponen una multa de esta cantidad, uno va a decir, mira, se robó esos reales, se los agarró. También hay formas de incumplir la normativa, así no hagas nada. Porque cuando uno está en ciertas posiciones, en ciertos puestos de trabajo, tú tienes un deber de cuidado con ese trabajo. Y justamente eso es lo que nos da el comunicado de prensa de la FIFA, porque su sanción y su multa es por omisiones. Es decir, así tú no hagas algo, así
tú no veas cuando tuviste que haber visto, así o te hagas el loco, te van a sancionar, te van a suspender, porque tú tenías un deber de cuidado con ese puesto en específico para que las cosas no pasaran. Entonces, eso es lo que asumimos que está pasando en este caso, porque además la multa es bastante ostentosa y además los años de suspensión también son altos. Así que nada, ese es mi punto de vista de este tema, que así no haya hecho algo, por así decirlo, de que cometió tal cosa, no, a veces al no estar pendiente de tu trabajo te trae este tipo de consecuencias. Sí, Elena y Antonio, se me genera una curiosidad en caso de que esta persona no tenga la responsabilidad, pero asimismo él estaba en la obligación de garantizar el correcto funcionamiento de las cosas. ¿Puede existir una investigación que haga que se sancionen las personas responsables o todas las personas que hicieron que este dinero sea administrado de mala manera? Un nervio neurálgico. Fíjate, sí, por supuesto. Probablemente ya han sido sancionadas o probablemente hay nuevos casos. Yo especulo que tal vez alguna de las personas sancionadas, tal vez Laureano, puedan haberle abierto otros casos en la FIFA. Es muy probable de que esto haya pasado en virtud de que el monto por el cual fue sancionado Laureano, que fueron unos 400,000 y pico de dólares, es menor al de Tomás Álvarez, lo que significa que o hay más personas involucradas, porque el monto de Tomás es súper elevado, 993,000, y el monto de Laureano son 400 y pico de mil, lo que significa que hay 500,000 dólares que fueron malversados por otras personas. No podemos saber si es que hay un segundo caso contra Laureano. El caso contra Laureano está en el TAS en este momento, en apelación. El primer caso, no sé si habrá un segundo, que me imagino que es una posibilidad, o que otra persona haya sido descubierta. Pero es interesante lo que nos dices. Otro de los temas que creo que es importante decir es que todas estas personas están siendo sancionadas una vez que han salido de la federación, pero nunca fueron sancionadas cuando estaban en la federación como tal. La última cosa que creo que hay que decir es que, oye, qué vergüenza ser el país con más sancionados. Una cuestión que me da una vergüenza terrible que nuestra federación, administrando nuestra federación, hayan tantas personas con sanciones del comité de ética. Yo desde que tengo memoria, desde que tengo uso de razón, yo siempre he asociado a la Federación Venezolana de Fútbol con una imagen negativa en cuanto a temas de corrupción. Creo que reputacionalmente tiene un estigma que no se lo ha podido quitar y que no es solo por temas de líderes de opinión, por gestiones anteriores, por gestiones presentes, por gestiones futuras. Tienen un trabajo muy, muy, muy arduo que hacer, pero ¿cómo te quitas tú esa imagen que tiene ya décadas y décadas, pero que además respalda la FIFA con este tipo de datos de que tiene una cantidad de sancionados, la mayor cantidad de sancionados posiblemente, del Comité de Ética de la FIFA? Entonces, no es solo un rumor, no es solo un ruido, no es solo que alguien te puso una cruz, sino que lamentablemente se están viendo cosas, suceden cosas y sucederán cosas que siguen contribuyendo a esto. Es difícil, ¿no? Pero el deporte siempre te provee una solución. Y tú y yo la sabemos porque la discutimos todo el día. Que es, ganas. Y se me olvida lo malo. Y todo el mundo se le olvida lo malo. Porque el deporte tiene una forma de actuar en la mente de las personas que si ganas no hay nada mal. No importa cómo ganaste, si ganas no hay nada mal. Y es tan absurdo porque no es verdad. Es una falacia legal, es una cuestión ilógica como tal. Pero esa es una de las formas. Ahora, si no ganas, no obtienes triunfos, no ganas a nivel de clubes, no ganas al nivel federativo, no obtienes resultados, no obtienes victorias, no obtienes cuestiones, desnuda la imagen institucional. Hay muchas federaciones que también están mal, pero ganan. Esa es la verdad. Esa es una de las formas, o es la vía más fácil de limpiar tu reputación. Ahora, la otra vía, que lleva mucho más tiempo, es bajando la corrupción a niveles muy bajos y directamente de bajar la corrupción, mantenerte en bajar la corrupción durante mucho tiempo bajando la corrupción. Y así, obviamente, tu imagen va a ser recompensada. Pero cuando tienes tanto tiempo con esto pasando, Laureano no estaba desde ayer en la Federación Venezolana de Fútbol. Laureano tiene el año 96-97 en la federación y tiene desde los 80 metido en el fútbol nacional. Tomás Álvarez tenía de secretario desde 2002
hasta 2020-21. Estamos hablando 8 o 9 años. Entonces, que no podemos esperar que todas estas manchas se borren de un plumazo, a menos que ganemos. Esa es lo que la solución rápida. Entonces, con esto dicho, la pregunta es para ustedes. ¿Qué piensan de que la Federación Venezolana de Fútbol o personas que hayan administrado la Federación Venezolana de Fútbol hayan sido sancionados y que Venezuela tenga el mayor número de sancionados en el mundo? ¿Qué piensan de lo que ocurrió con Tomás Álvarez? Si lo conocían, si no lo conocían. ¿Qué piensan de toda esta situación con respecto al fútbol venezolano? Bueno, déjennos sus opiniones en la caja de comentarios. Muy bien, y con esto dicho, hemos terminado el programa del día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes, los verdaderos fanáticos del deporte, por acompañarnos, por estar con nosotros. Gracias por la recepción que le han dado a este programa. En verdad, siempre muy contentos por eso. Y bueno, decirles que si les gustó este programa, por favor, suscríbanse, denle like y denle la campanita para seguir escuchando contenido parecido a este. Además de este, compartan, si es posible, si les gustó. Y sin más nada que agregar, nos despedimos directamente con la dama del derecho del deporte, Elena Mundaray. Gracias por compartir su tiempo con nosotros y nos vemos en una próxima edición del Precio del Deporte. Andrés Moró, el pivote del mercado deportivo, el señor Moró. Muy agradecido por tu tiempo y nos vemos en una nueva oportunidad. Y nos despedimos también del mago del diseño y la identidad en el deporte, Brandon Buquet, desde Uruguay. Un placer y nos vemos en la próxima ocasión. Y este es su servidor, Antonio Quintero, también me despido. Muchísimas gracias nuevamente por todo. Hasta la próxima semana. El precio del deporte, producido por Laurel.